Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a, a acabar la parte de valvulopatías. Vamos a comenzar con insuficiencia mitral. Nos habíamos quedado ahí. Muy bien. En insuficiencia mitral, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, que la insuficiencia mitral, cuando nosotros la reconocemos en una pregunta, tenemos que ver la causa. Causas de insuficiencia mitral puede ser una insuficiencia mitral aguda o una insuficiencia mitral crónica. Entonces, eso es dentro del mundo de la fisiopatología. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en las etiologías de la insuficiencia mitral vamos a tener una etiología que dependa de la válvula o una que dependa del miocardio. ¿Cómo es eso, doctor? Por ejemplo, si una causa es de origen valvular, vamos a ver nosotros que la endocarditis infecciosa podría dar insuficiencia mitral. La fibra reumática podría dar insuficiencia mitral. O sea, depende de la válvula. Y si depende del miocardio, ah, esto puede hacer dos cosas. Por ejemplo, un cuadro de isquemia, que no llegue sangre al miocardio, ¿no? Esto puede originar una insuficiencia mitral aguda y una insuficiencia mitral crónica. Ah, mira, ¿y una aguda cómo? Cuando no hay flujo en los músculos papilares. Y esto desencadenaría una insuficiencia mitral. Y una crónica, por ejemplo, cuando hay una dilatación ventricular. Les voy a dar un consejo para todos. Cuando ustedes estudien cardio y vean que el corazón se enferma, el corazón cuando se enferma, no le llega sangre, cuando hay mucha presión, cuando las válvulas fallan, nunca se olviden que el corazón se dilata. El corazón se dilata cuando no le llega sangre, cuando fallan las válvulas, cuando hay mucha presión. Por ejemplo, hipertensión, así, siempre se dilata. Entonces, la dilatación ventricular se ve en cuadro crónico pues, de isquemia. Y cuando se dilata, ¿qué ocurre? Las válvulas, el anillo, se dilata también, entonces no se cierra. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a ocurrir siempre en estos cuadros. Bien, entonces así deben estudiar la insuficiencia mitral. En la fisiopatología, ¿qué vemos? Que el flujo prácticamente se regurgita a la aurícula. ¿No? Miren, entonces todo el flujo está yendo para arriba. Y lógicamente, al irse para arriba, ¿qué sucede? Va a hacer de que el paciente, por ejemplo, cuando hagamos la parte clínica, va a ver ustedes que esto genera una irradiación a la región axilar. Que lo preguntan en los exámenes, ¿no? ¿Cuál es el soplo que irradia la axila? La insuficiencia mitral, ¿no? Para que lo puedan recordar. Entonces, esto es importante. Ahora, dentro hay que hacer un diagnóstico diferencial con el famoso prolapso de la válvula mitral. La válvula posterior, ya tienen, ustedes tienen así como se dice, todas estas cuerditas, que son las cuerdas tendinosas. Entonces, estas cuerdas tendinosas pueden elongarse. Aparentemente hay un depósito de dermatán sulfato. Y este depósito de dermatán sulfato también le conocemos como degeneración mixomatosa. Esta degeneración mixomatosa, su causa más frecuente, no se sabe, es idiopática. Acuérdense de esto, no se sabe. ¿Ya? Acuérdense también que la clínica más frecuente de este prolapso de válvula mitral es asintomático. ¿Ok? Asintomático, no da síntomas. Y cuando uno irradia el soplo es un soplo mesosistólico. Soplo mesosistólico. En el diagnóstico se hace por ecocardiografía. Y algo que tienen que recordar ustedes, el eco me va a permitir definir si es leve, moderado o severo. ¿Sí? Un leve y moderado es que está alargado las cuerdas tendíneas y un severo es que las cuerdas están rotas. ¿Ok? Recuerda que normalmente el tratamiento, si el paciente tiene un cuadro leve, moderado,
o está sintomático, no hay tratamiento, no le damos nada, ¿sí? Pero si el paciente tiene una insuficiencia mitral grave o severa, asociado, que esto ocurre generalmente en menos del 5% de los casos, o sea, la mayoría no recibe tratamiento, chicos, menos del 5% nomás recibe. Y si aparte de esto tiene pues clínica, y tú sabes que en las preguntas de examen está como una disnea, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Una cirugía. ¿Sí? Entonces, este es el prolapso de válvula mitral. No se olviden que en las preguntas de examen, el prolapso lo van a preguntar ¿por qué? Por las maniobras. ¿Se acuerdan cuando uno hace Valsalva? El soplo de cualquier, o sea, soplo, los soplos en general, ¿aumentan o disminuyen con Valsalva? Cuando uno puja, menos retorno, disminuye, ¿no? Entonces, pero en el prolapso, ¿qué dijimos? Con Valsalva, aumenta soplo. Y si tú te pones en cuclillas, en cualquier soplo aumenta, ¿no? Pero en ellos, ¿ya? Entonces, ese dato hay que recordar. Clínicamente, una insuficiencia mitral, voy a encontrar entonces más el foco acá, la zona apical, acuérdate, OSIM, origen, más del foco mitral, es de tipo sistólico, voy a encontrar esto, polo sistólico, y irradiación a la región axilar, hemos dicho, y en el caso de las válvulas, el prolapso de válvula mitral, las maniobras me van a servir para el prolapso de válvula. Perfecto. Ahora, hay que recordar algo, hay que recordar algo. El tratamiento en el Perú es recambio de válvula mitral. Recambio de válvula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Perú, ¿cuáles son las causas que más vemos? Vemos esto. Fibra reumática, endocarditis infecciosa o por una dilatación ventricular. Esas son las que más vemos acá. Entonces, recambio de válvula mitral. ¿Ok? Y en el mundo está habiendo una tendencia, porque en el mundo lo que predomina más es la isquemia. Hay una tendencia en el mundo de hacer plastía. ¿Qué es plastía? Remodelar. Mira acá cómo se hace una plastía, mira. Prácticamente está redundando este aspecto, se corta y luego se le une y se le coloca un anillo, parte externa, para que termine dándole forma a esa zona. ¿Sí? Entonces ya sabes tú cuándo vas a dar tratamiento. El paciente tenga clínica más severidad. Acuérdate que para las preguntas de examen, a ustedes no les van a pedir la segunda, tercera, cuarta, quinta indicación quirúrgica de válvulas, porque es más complejo, discutimos bastantes datos. Pero la primera que nunca hay pierde y que en cualquier pregunta, en cualquier examen del mundo, es siempre la clave, es cualquier cuadro severo valvular con clínica. ¿Ya? Eso nunca, nunca lo olviden. Ahora, una pregunta acá, una chiquita, una chiquita. Esto de acá, ¿dónde lo vimos? Una insuficiencia mitral aguda, ¿dónde lo veíamos? Te ponían el cuadro clínico de un infartado y que tenía un infarto con soplo es igual a una insuficiencia mitral aguda. ¿Y esto termina o no termina en un shock cardiogénico? Claro, contra shock cardiogénico. Tengan cuidado con esos casos clínicos, ¿ah? Juntan a esto. En valvulopatías derechas nunca preguntan, entonces vamos a hacerlo rápido. Acuérdate la maniobra de Rivero Carvalho. ¿Qué dice la maniobra de Rivero Carvalho, muchachos? Que todas las personas que inspiren aumentan los soplos de origen derecho. La inspiración aumentan los soplos de origen derecho. Correcto. Tenemos acá a dos cosas.
Tenemos la estenosis tricuspidia y la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué me debo llevar? Solamente llévate que en estenosis, si te preguntan, te van a preguntar la causa más frecuente, que es fiebre reumática. Nada más. No te aprendas más, no, es que yo quiero también ser un especialista de la fiebre reumática y la estenosis tricuspidia. Olvídate. Estoy dejando solamente palabras que uno haría. Insuficiencia tricuspidia, ¿lo vemos en el mundo? Sí. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué nos preguntarían? Etiología también. O sea, mira, ¿qué preguntan de tricúspide? Etiología. Tricúspide es etiología. Nunca te olvides. Preguntas de etiología. Porque si no preguntan etiología es porque ya se metieron a la profundidad de la especialidad. Y eso no les importa. A eso tienes que acordarte. Insuficiencia tricuspidia, nos van a preguntar cuál es la insuficiencia tricuspidia primaria. ¿Primaria qué significa? Que prácticamente comienza a fallar la válvula. La válvula está fallando. Entonces, esto podría verse, por ejemplo, en las congénitas, como el Epstein, anomalía de Epstein, que tiene una válvula de inserción baja dentro del ventrículo. Y la insuficiencia tricuspidia secundaria, esto es lo más frecuente, pregunta de examen, lo preguntan así, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia? Y se ve generalmente en cualquier corazón dilatado, donde la causa más frecuente de dilatación en el mundo, ¿cuál es? Isquemia. Cuando algún día te digan, oye, un pata tiene insuficiencia tricuspidia, ¿por qué se debe? A que está el corazón dilatado, le dices tú. ¿Y por qué está dilatado? En el mundo lo más frecuente es la isquemia, que dilata el corazón. Y cuando se dilata el corazón, se dilata el anillo. Y si se dilata el anillo, se vuelve insuficiente. Esa es la respuesta. En el caso de la pulmonar, la estenosis pulmonar solo la estudiamos ¿dónde? En las cardiopatías congénitas. La estenosis pulmonar casi no da cianosis. Casi no da cianosis. Entonces, la pregunta es, ¿en qué caso daría cianosis? Cuando se agrega un hueco, un CIA, por ejemplo. Sí, sobre todo un CIB, un CIB, porque le roba. Ese es el que le da más el efecto de cinótico, al falot, por ejemplo. En cambio, la estenosis de por sí generalmente no da, ¿no? No, generalmente digo, pero cuando veas entre las claves, que es la clave menos, la que podría dar más problemas de cianosis, la marca. Pero te digo que, para que la recuerdes. Entonces, congénita generalmente vemos estenosis pulmonares. Y insuficiencia pulmonar la vemos en qué casos, cuando haya una causa que genere hipertensión pulmonar. Pregunta para ustedes, ¿qué haría que un vaso sanguíneo se cierre? Por ejemplo, la disminución de oxígeno. La disminución de oxígeno genera que un vaso se cierre. Eso se llama vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, hay hipertensión pulmonar. Acuérdate la fórmula. Presión arterial igual a gasto cardíaco. ¿Te acuerdas? Entonces, siempre en cualquier fórmula, esta es la fórmula sistémica. Entonces, en el pulmón también tiene pues, su formulita. Y también habrá una variable que es resistencia. Entonces, en el pulmón, cuando hay vasoconstricción, hay aumento de resistencia, o sea, hay hipertensión. ¿Qué enfermedades pueden bajar el oxígeno? El EPOC. Cuando hay EPOC, menos oxígeno, vasoconstricción, hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar puede hacer de que haya, pues, la insuficiencia. Y este tiene un soplo característico, se llama soplo de Graham-Still. Si han preguntado Austin Flint en insuficiencia aórtica, te van a preguntar Graham-Still en insuficiencia pulmonar. Cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad como el EPOC, que origina hipertensión pulmonar y que origina insuficiencia cardíaca derecha, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando el corazón y el pulmón están juntos en debacle? Por de corazón pulmonar. Entonces, aprovechamos eso para que sepas un poquito ese detalle, ¿no? Entonces, acuérdate de esto, nada más, dentro del lado derecho. Ahora, una pregunta. La insuficiencia tricuspidia también se puede dar por una endocarditis, ¿verdad? Dentro de los cuadros sería una endocarditis, que afectaría en este caso primaria, ¿por qué? Porque afecta la válvula, ¿no? Podría ser también una endocarditis. Acá en el Perú no preguntan eso porque el drogadicto peruano
no es de inyección. No, Perú no es un país que vas a encontrar, por ejemplo, neumonías por estafilococo necrotizante asociado a inyección. No, no somos de eso. Eso generalmente es de países de altos ingresos económicos. Está relacionado la inyección con el alto ingreso económico. No es que tienen miedo. Es caro. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, acá, si te preguntaran algún día, paciente que tiene soplo asociado a inyección, es una endocarditis tricuspidia. ¿Sí? Y germen estafilococo aureus. Pero no somos de ese tipo en las preguntas. Se los digo porque muchos de ustedes revisan preguntas de España, ¿no? Entonces, y ahí sí son. Ahí sí, ahí se dedican a esa parte. Nosotros tenemos que apuntar a lo que hacemos en Perú y te van a preguntar en el Perú, ¿ya? Para que estés preparado para eso. Endocarditis es un tema que se ve en infectología. No pretendo eh, abarcar, pero sí pretendo decir algunas cosas que probablemente un infectólogo no lo diga, porque te tengo que hablar del punto de vista cardiológico de sí, de la endocarditis. Entonces, cuando uno tiene un proceso de endocarditis, no te olvides que tenemos que aprender el robot. El robot es que siempre va a haber una pregunta que venga con fiebre. ¿Por qué las preguntas de endocarditis, nunca ninguna pregunta ha dejado de venir con fiebre? ¿Por qué creen ustedes? Porque la fiebre está en el 90% de las endocarditis. Segundo, muchachos, tiene que haber no un soplo, un nuevo soplo. ¿Y por qué digo nuevo soplo? Porque la mayoría de las veces la palabra nuevo implica que algo apareció de golpe, ¿no? Imagínate que no es congénito. Un nuevo soplo me está diciendo que no es congénito. ¿Me entiendes? Para la pregunta examen, tenemos que pensar. Entonces, algo más hay ahí. Tienden a jugar así. ¿Y esto por qué? Porque las endocarditis con soplo van en el 75% de los casos en la vida real. ¿Sí? Fiebre con soplo, pregunta de examen, marca endocarditis. Pero hay un dato más que hace que tú marques a la segura y puedas dormir tranquilo esa noche. ¿Cuál es? La de daño. Entonces, mira, acuérdate, la D a un daño. Por ejemplo, puede ser un diente. Te van a poner que le han curado la muela dental. Y si es así, el germen más asociado, ¿cuál es? Este tococo viridans. Ahora, puede ser que esté asociado ¿a qué? A la droga. ¿Qué marcarías? Estafilococo aureus. Puede ser de que esté asociado ¿a qué? A un daño. ¿Un daño de qué? Del corazón. Tú le pones daño de corazón. Por ejemplo, daños de corazón, reumático. Hayas tenido antes una faringitis, pues deja un daño. Podría ser. También podría ser un congénito, problema congénito. También la D de dispositivo. Por ejemplo, que tengas una prótesis valvular. O por ejemplo, que tengas un marcapaso o un desfibrilador autoimplantable. Entonces, siempre va a estar asociado a un concepto. Entonces, primero que preguntan es, ubica por favor cuándo es una endocarditis, hermano. Esto te va a pedir. Segundo, diagnóstico. Para el diagnóstico nos van a pedir los criterios de Duke. Y lógicamente para esto hay que manejar ¿qué? La clínica. Entonces, acá te voy a poner separadito. Siempre estudia así, pues, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento. Entonces, yo llego al diagnóstico, tengo que haber pasado por la clínica. En la clínica de la endocarditis, no te olvides qué cosa. Que primero, ¿cuál es la válvula que más afecta en endocarditis? ¿La mitral o la aórtica? La mitral es más que la aórtica. Hay una pregunta de subespecialidad en el Perú que ponen como clave aórtica. Tienen una fumada. Doctor, pucha,
Es un examen de subespecialidad, no es un examen de residencia, es de subespecialidad de cardiovascular. El que ha hecho la pregunta ha puesto aórtico. ¿Por qué? Porque seguro en su hospital ha visto más aórtico. No ha leído artículos, no ha visto el mundo, no ha visto la epidemiología. O de repente se equivocó el que digita. Pienso, espero que sea así. Entonces, ¿qué sucedería, doctor, si vuelve una pregunta y me preguntan así? Tendría que decir una calca de esa pregunta, que también lo vas a terminar reconociendo en fase 2. Sería una calca, pero no, pues no aprendas tampoco mentiras, ¿no? Tú tienes que saber lo que es correcto, ¿no? Entonces, pero acuérdate, te pongo esto para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Ahora, importa, si te ponen, por ejemplo, tricúspide, sabes tú, Petrogas. Hemos visto, hemos visto. Ahora, la clínica, ¿cómo es la clínica? Mira para que lo aprendas. 10% de los pacientes con endocarditis hacen embolia. 10%. ¿A dónde? Al riñón. ¿A dónde? Al vaso. Y la mayoría tiende a ser también un desarrollo de inmunocomplejos circulantes y termina dañando. Y hace clínica por inmunocomplejos, que tú lo vas a conocer también. ¿Por qué? Por ejemplo, mira este dedo, mira la uña, la famosa hemorragia en astilla. Por ejemplo, ¿no? Eso se ve en las uñas. Esa es una forma de clínica de inmunocomplejo. Por ejemplo, en la manito. En la manito puedes ver unas manchas. Las manchas de Janaway. Las manchas de Janaway. Estas no duelen. También puedes encontrar unas pequeñas elevaciones. Son nódulos. Son los famosos nódulos de Osler. Nódulos de Osler. Y los nódulos de Osler duelen. ¿Ok? Puedes encontrar en el ojo, en la parte de la retina, sobre todo, las famosas manchas de Roth. Manchas de Roth. Roth con R de retina. ¿Ya? Entonces, alguna vez te preguntan, acuérdate que esto es por inmunocomplejos. Ahora, dentro del diagnóstico definitivo, estos son los que más preguntan. Los dos criterios mayores, que son los hemocultivos y una imagen positiva por ecocardiografía. Estos dos son los dos criterios mayores de Duke que hay que tener para un diagnóstico definitivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el gold estándar? El gold estándar es el cultivo. Una cosa es el diagnóstico definitivo y otro es el gold estándar. ¿Cómo Duke sacó su hipótesis? Porque enfrentó sus diagnósticos al gold estándar para ver si era o no era. Y es el cultivo. ¿Qué quiere decir? Que sacaron a la válvula del pecho, la cultivaron y confirmaron si esos criterios aplicaban y se acercaban. Por eso es que sacamos la sensibilidad y especificidad de una prueba, porque lo enfrentamos a quién, al gold estándar, la evidencia científica máxima. Y existen también los criterios menores. De los criterios menores solamente hay que recordar, no hay que memorizar nada. Solamente hay que recordar esto. La fiebre y los fenómenos inmunológicos son menores. Eso acuérdate. Porque bueno, no te vayan a poner la mancha de Roth, ¿no? La mancha de Roth, ¿qué cosa es? Te pueden poner, ¿no? Ay, no sé, doctor. ¿Qué cosa era? Criterio menor, porque era un fenómeno inmunológico. Ya te he dicho yo que los inmunocomplejos son los fenómenos inmunológicos. Lo digo por eso, para que cualquiera está acá en una pregunta y tú dices, mucha, está difícil. Ah, no, estaba acá fácil, oye. Estoy diciendo acá que estaba preguntando. En el tratamiento médico de una endocarditis, 40% responde y 60% no. 60% termina en cuchillo. ¿Ok? El antibiótico se realiza por 6 semanas, pero la mayoría termina en cuchillo. Y en el tratamiento quirúrgico hay dos formas de operar. Se opera de emergencia y se opera de manera de urgencia. Emergencia es que ahorita que se muere. Dos situaciones que se operan rápido de emergencia es la insuficiencia cardíaca, el paciente que debe tener un shock cardiogénico, ¿ok?
que es la causa que más se opera en el Perú, esta de aquí, que no te queda otra. Y la otra de emergencia, que es en realidad casi una junta médica de emergencia, son las vegetaciones mayores de 10 milímetros. Ustedes ya les he enseñado que las vegetaciones con eco transesofágico te permiten ver vegetaciones de menos de 5 y el eco transtorácico te puede ver vegetaciones mayores de 5. En otras palabras, cualquiera de los dos puede ver esta vegetación, ¿verdad? Y los criterios de urgencia básicamente es que no haya respondido al tratamiento médico, al tratamiento médico. No haya respuesta. No respuesta, hay respuesta al tratamiento médico. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber para la endocarditis. Todo lo demás, floripondio. Ahora, pregunta. Doctor, bacán, este es todo lo que yo debo dominar, correcto. Si me preguntan de germen, y es un tema más de micro, el infectólogo tiende a meterse aquí, la causa más frecuente es Staphylococcus aureus. Siempre marca Staphylococcus aureus. Siempre marca Staphylococcus aureus. ¿Cuándo marco viridans? ¿Cuándo marco viridans? Correcto. En las preguntas descaradamente te tienen que decir subaguda. Descaradamente. ¿Por qué? Porque hoy día el Staphylococcus aureus domina a los agudos, a los crónicos, a los subagudos. Ellos le llaman agudo, subagudo, por corte de tiempo, ¿no? Por ejemplo, dicen un agudo, menos de 2 semanas de diagnosticar, aureus. Pero hoy eso en realidad en las guías del último, del 2015, que se actualizaron los criterios de Dux modificados del 2015, ya pues se choraron, ¿no? Dijeron, la verdad que es relativo ese término. Entonces, el aureus domina todo, dijeron. Pero por un tema de preguntas de examen y gente de repente que no ha leído la del 2015 y se ha quedado con las de siempre, entonces por ahí te pueden aplicar de subagudo, ¿no? Tú marcas viridans, pero un tema de banco, que hay que resaltar ese detalle, ¿ya? Y lo otro es la etiología asociada a las prótesis, el estafilococo epidermidis, en tema de prótesis. O sea, para un tema de pregunta de examen, ¿sí? Tú vas a un hospital cualquiera y te preguntan, oye, ¿tiene endocarditis? ¿Cuál es el germen? Tú dices Staphylococcus aureus y quedas bien. Ah, pero si un tema de pregunta de examen te dicen, paciente subagudo, viridans. Paciente que le han fregado la muela, ¿qué estás pensando? ¿Qué te puse yo diente ahí? Viridans también. O sea, pero es pregunta de examen. La práctica vas a encontrar estafilo ganando siempre, ¿no? Es como la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es? Muchos de ustedes van a decir estafilo. No, es pseudomona. Pseudomona es. Pero si tú enfrentas, es los gran negativos en general los que ganan, y dentro de los gran negativos es pseudomona. Pero ¿qué pasa? Donde tú encuentras pseudomona, segundo puesto está estafilo. Entonces, ¿tú qué dices? Y los dos están rankeando lejos. Tú dices, cubra los dos. Por eso que muchos se confunden el estafilo, porque no, siempre gana pseudomona un poco más. Hasta ahora, hasta hace 10 años, pseudomona va ganando más que el estafilo, pero de descubrir los dos. Eso es importante. Cuando uno llega al diagnóstico ya, cuando tú llegas a insuficiencia cardíaca, es prácticamente ya te sientes realizado en este capítulo. Concepto: síndrome clínico que resulta del daño estructural o funcional del llenado o eyección del ventrículo, o eyección de sangre del corazón. Ese es el concepto. Doctor, esa vaina no me lo aprendo. Yo me acabo con lo que usted contó al dibujo. Que el corazón ya no llega a sangre. Esa es la insuficiencia cardíaca. Sí, tú, cuando te preguntan, ¿insuficiencia cardíaca qué es? Corazón que no atiende pues, las necesidades del organismo, a punto. Así de sencillo. Y si los atiende, ¿por qué sería? Por los amigos, ¿no? Porque entonces hay un daño secundario que va a ocurrir de congestión, ¿no? Secundario. La etiología de la insuficiencia cardíaca, muchachos, ustedes lo saben. ¿Cuál es la primera causa? Isquemia coronaria.
primera causa. Luego tenemos la hipertensión arterial y las valvulopatías, ya casi a la misma altura. También habrán algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes hoy por hoy está siendo una enfermedad yo le podría poner como que, ya como casi individual, mire, como isquemia coronaria, independiente, porque la diabetes no solo afecta al vasito, sino también al mismo miocardio. Se importa mucho, ¿ya? Y esto generalmente hace una disfunción de tipo sistólica y de tipo diastólica. La disfunción sistólica se debe a qué? Por ejemplo, ¿qué enfermedades podrían hacer una disfunción sistólica pura? La miocardiopatía dilatada, eso hace sistólica pura. Las arritmias, las miocarditis, porque alguna vez te pueden preguntar, ¿no? Dime de una disfunción sistólica aislada. No te digo hipertensión sistólica aislada, digo disfunción sistólica. Ahora, una disfunción, por ejemplo, de tipo diastólico, que se relaje mal, una miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, una pericarditis, por ejemplo, podría ser constrictiva, de tipo constrictiva, un taponamiento cardíaco. Entonces, eso serían disfunciones diastólicas. Pero lo normal, ¿cuál es lo más frecuente? Esto, que haga una mezcla de la disfunción. ¿Entienden? ¿No? Es importante. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología, el corazón cuando se enferma, normalmente, ¿qué es lo que ustedes han aprendido en la vida? El doctor, menos gasto cardíaco, ¿no? Se enferma, ya, eso es lo más frecuente, pero no es lo correcto. Cuando un corazón entra en una anoxia, el corazón puede entrar en dos situaciones. La insuficiencia cardíaca puede tener dos situaciones. Esta es la más frecuente, pero también puede tener una insuficiencia cardíaca alto gasto. Y dentro de alto gasto, quiero que se acuerden de patea fútbol. Me han preguntado esto, miren. Causas de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Enfermedad de Payet, anemia, hipertiroidismo, embarazo, anifilaxia, fiebre, por ejemplo, fístula, mejor fiebre no, fístula arteriovenosa, beriberi. Y beriberi. Por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Lo repito? Enfermedad de Payet, anemia, hipertiroidismo, embarazo, anafilaxia, fístula arteriovenosa y beriberi. Han preguntado, por ejemplo, dice, el beriberi hace una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Dice, mira, doctor, qué loco. Es el que más han preguntado de todo este grupo. La ten en cuenta, ¿ya? Ahora mira. Pero lo más frecuente que es gasto cardíaco. Ya, no te olvides de esto. Ahora, todos los elementos fisiopatológicos, ¿cómo se presentan? Para poder entender lo que tú has aprendido en la fisiopatología, no lo que yo te enseñé. ¿Qué pasa cuando falla el lado izquierdo? Hay congestión pulmonar, doctor. Perfecto. Y la congestión pulmonar, el nivel máximo, ¿cómo se llama? Edema de pulmón, doctor. Edema agudo de pulmón. Bacán. Y cuando hay una disfunción retrógrada derecha, doctor, hay una congestión venosa central, doctor. Y eso puede afectar a todo lo que está abajo, doctor. Pero esto de acá hay que estudiarlo desde el punto de vista clínico y te vas a recordar por qué sucede. Cuando yo veo a un paciente clínicamente, una insuficiencia cardíaca, lo primero que tengo que ver es si está cansado o no, la disnea. Nunca hay pierde, la disnea. Cuando un paciente está con disnea, se dice que el paciente está descompensado. Un paciente puede tener insuficiencia cardíaca, pero estar asintomático. ¿Entienden, no? Doctor, y si no tiene síntomas, asintomático, es que está compensado. Pero si tiene disnea, está descompensado. Entonces, el primer patrón para los exámenes es este. Pregunta que venga con disnea, está descompensado. Pregunta que venga sin disnea, está compensado. Primera patrón para las preguntas de examen. ¿Ya? Muy importante. ¿Y por qué estará compensado? ¿Por quiénes? Pues,
Malditos esos que los explotan, ¿te acuerdas? Ah, pero está compensado. Y el señor cree que está tranquilo. Pues doctor, pero dijiste, estoy bien, mi corazón, a veces me da la molestia. Le puede dar molestia por el tema coronario, pero su corazón está compensado ahorita. Pero es porque está usándose las demás variables que lo mantienen. Ahora, cuando él comienza a tener ya la clínica, que es lo que normalmente uno ve, la clínica se va a presentar de dos maneras. Hay clínica anterógrada y hay clínica retrógrada. ¿Qué es clínica anterógrada y qué es clínica retrógrada? Retrógrada significa que va a haber clínica de los órganos que están antes del ventrículo, por ejemplo. Por ejemplo, ventrículo izquierdo cuando falla, ¿qué cosa va a ocurrir? El pulmón se llena de sangre. Entonces va a haber clínica pulmonar, disnea, porque hay ventrículo izquierdo que está fallando. Entonces, ¿cuál sería la clínica de estos pacientes? Disnea. Si el ventrículo derecho está fallando, entonces la clínica viene de los órganos que están antes del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Dijimos, congestión venosa. ¿Y la congestión venosa cómo se presenta? En la parte superior arriba, como ingurgitación yugular, por ejemplo. Ahí, ¿no? Ingurgitación yugular. También puedes tener el famoso reflujo hepato-yugular. Y cuando se presenta acá abajo, la parte de abajo de la barriga, por ejemplo, ascitis, o también el edema, ¿no? De miembros inferiores. Te lo puedes encontrar acá abajo. Entonces, con esto ya te estoy mostrando dos aspectos de la retrógrada que vas a enfrentar en estos pacientes. ¿Y qué es clínica anterógrada? Anterógrada significa hacia adelante. O sea, los órganos que se beneficiarían del corazón y que no se están beneficiando. Por ejemplo, el riñón. ¿Qué ocurriría en el riñón? Disminuye ¿qué? La diuresis. ¿Qué ocurriría con la presión arterial? Disminuiría también. Ah, doctor, qué interesante. ¿Eso puede presentar un paciente con insuficiencia cardíaca entonces? Sí, claro. Mira los eventos que están dándose. Ah, interesante. Ahora, es importante recordar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando uno les revisa el corazón, pueden encontrar a nivel del corazón. Lo más frecuente es encontrar el tercer ruido. Lo más frecuente. Y lo peor es encontrar el cuarto ruido. Este es lo peor. ¿Por qué? Porque significa que estás en la etapa final. Tener cuarto ruido es que estás en la etapa final. Eso es importante. Pero lo más frecuente es el tercer ruido. ¿Y por qué pongo acá una gestante? Una gestante, está hinchado. Ah, doctor, yo pensé que estaba rojoncita. No, eso es lo que tú crees. Una citis, mira. Mira las piernas. Mira, doctor. ¿Y qué ha sucedido aquí, doctor? ¿Hay una falla de qué tipo? ¿Cómo le llamarías a esto? ¿Falla derecha? En realidad esta es la famosa ICC. Es la insuficiencia cardíaca congestiva, clínicamente llamada así en la historia, ¿no? Pero en realidad es la mezcla de ¿qué? De falla izquierda con falla derecha. En estos pacientes vas a encontrar el cuarto ruido. Muy importante. ¿Ya? Ahora, tú estos patas, ¿a dónde los llevas? Tú ahorita, ¿qué dices? Está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tú ya lo sabes, ¿ya? Incluso con lo que te he enseñado, al toque sabes cómo tratarlo. Pero tenemos que hacer nuestro algoritmo diagnóstico. Paso uno. ¿Cuál es el paso uno? El primer paso, doctor, es hacer un estudio del paciente, reconocer los síntomas, los signos. Primer paso, reconoce los signos y los síntomas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita? El reconocimiento de los signos y los síntomas. Muy importante. ¿Por qué? Porque con el paso uno voy a catalogarlo con el NIJA. El NIJA. Y el NIJA me ayuda a clasificar a los pacientes en NIJA 1, en NIJA 2, en NIJA 3 y en NIJA. El NIJA es una clasificación funcional y es reversible. ¿Qué quiere decir? Que un NIJA 4 puede pasar a NIJA 1, un NIJA 3 a NIJA 2. Y es funcional por eso, porque es
reversible. Un hija 1, el pata puede estar tranquilo, sentado, no pasa nada. Pero cuando hace alto esfuerzo, como que ya me canso, ya no aguanto. Ya. O sea, al mayor esfuerzo, tiene cansancio. Pero si hace sus actividades normales, ¿ah? Pero cuando le mete más esfuerzo, como que no te rinde. El Ninja 2 es un pata que termina sus actividades. Doctor, he acabado mis actividades. O sea, ya las actividades están viéndose afectadas. Pero lo acaba, mira, pero lo acaba. Él te lo dice. ¿Ah? ¿Usted a qué se dedica? Soy pintor, doctor. ¿Cuántas paredes pinta al día? No sé, doctor, una casa me tiraría un día. Pero... Contra pintorazo. Ah, ya, ya. Pero ¿sabe qué? Antes yo me hacía 2 casas. Ahora me hago una nomás. Cualquier cosa que él haga, pregúntale qué hace, pero ahora te dice que lo hace, no lo, o sea, no lo logra hacer ya completamente. Doctor, acabo con las justas. O te dice, no, ya no lo completo ya, porque me canso. Es la clásica que te lo dice, porque la mayoría de pacientes aparecen en el IJA 2. Ellos van al médico por el IJA 2. Te dicen, ya no hago me canso mucho. En cambio, un IJA 3 es una persona que prácticamente no solamente no logra acabar, no logra acabar. Las actividades están afectadas, no acaba las actividades, no acaba, y tiene tendencia al reposo. Prácticamente te dice, ¿sabes qué? Antes yo trabajaba de pintor, ahora ni trabajo. ¿Por qué? Ah, no, me pongo a pintar, me duele el pecho, me molesta. No aguanto. Me falta el aire. Por eso que mejor me quedo en mi casa, estoy tranquilo. O sea, tiende al reposo, ya cambió su vida. No es la persona. Ya, ese no va, ese ya ha ido al médico hace rato. ¿Entienden? Y el Ninja 4 es el pata que estando en reposo está afectado. Te dice, no, estoy viendo tele y me canso. A su madre, está recontra Ninja 4. Entonces, esto sí hay que recordar. Primera etapa, y esto viene en las preguntas de examen. Ustedes, 80% de las preguntas vienen en paso 1. O sea, aprender a reconocer qué Ninja es y todo eso. Mayoría de preguntas. Paso 2, que te van a preguntar bastante, es ¿qué haces? Eco. Ecocardiografía. Es necesario. Ustedes saben que la ecocardiografía te va a estudiar todo, la estructura del corazón, la función, de todo te va a estudiar. Pero sobre todo en nosotros, en las preguntas, nos van a apuntar mucho a la fracción de eyección. Y la fracción de eyección, ustedes saben, muchachos, la fracción de eyección, ustedes saben que el 90% de los pacientes tiene fracción de eyección baja. Y un 10% tiene fracción de eyección normal. Y la pregunta del millón es, ¿por qué tienen fracción de eyección normal? Te doy un ejemplo. Mira este corazoncito y el corazón se llena de sangre. Cuando un corazón se llena de sangre al final de la diástole, ¿cómo se llama ese volumen? Volumen telediastólico. Tele significa final, final de la diástole. Ponte que se ha llenado 120. ¿Ya? Se llenó 120. Y bota, ¿cuánto debería votar normalmente? Más del 55%. Una fracción de eyección entre 55 y 70%. Le vamos a decir que es normal. Y el pata, por ejemplo, vota 55 cc. Pregunta.